the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Ain't nobody rockin' like Lil Baby. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Vencer o Aburrir. Es esta opción de Gen que nos permite un sábado por la noche, antes de caer ya plenamente en la depresión de que se hayan acabado los Juegos Odesur, podamos dialogar, podamos escucharnos, podamos debatir y podamos discutir ideas, pensamientos, posiciones, incluso aún si vienen de alguien como nuestro compañero Borja García Enríquez. El lunes, precisamente, arrancábamos la semana saludando y celebrando a nuestras guerreras del básquetbol femenino, que hicieron mucho, aún teniendo en cuenta lo poco que tienen, ¿verdad? Para entrenar, para profesionalizarse, para vivir dignamente de lo que hacen. Y un poco tiene que ver eso con el tema del día también. De lo que hacen es jugar al básquet, de eso ya no. Todavía vamos a hablar mucho de eso porque está la muestra que los atletas están, que lo que falta es acompañamiento, la historia de nuestras vidas en Paraguay. El martes avanzamos hacia eso que la Policía Nacional nos planteó esta semana, que es un equipo especial de búsqueda de los más buscados del Paraguay. Dalia López, Aguacate, Wally, El Pombero, etcétera. Todas búsquedas infructuosas hasta el momento, por supuesto, ¿verdad? El miércoles paramos un rato preparando de lo que vamos a hablar hoy, pero esperen un poco, porque el jueves los diputados nos dieron tema nuevamente, ya que habilitaron prospección y búsqueda de hidrocarburos con el camelo del precio del combustible en una zona protegida en el Chaco paraguayo. Cosas raras de un país altamente hipócrita y con mucho sentido de la oportunidad, siempre y cuando esa oportunidad beneficia a un pequeño sector, casi nunca para la mayoría. Muy bien, todo eso está disponible en nuestro canal de YouTube. Así llegamos a hoy, sábado, y en esta semana, el 12 de octubre, pasó. O sea, en España había sido celebrado el Día de la Hispanidad, y acá los indígenas recuerdan la resistencia, precisamente a eso que pasó en aquel 1492, el año clave. Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que en ese año los nativos fueron los que realmente descubrieron cosas. Descubrieron, por ejemplo, que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que tenían que obedecer a un rey y a una reina de otro mundo, descubrieron que tenían que adorar a un dios de otro cielo y que ese dios era quien inventó la culpa y lo vestido, y que de paso había mandado a que fuera quemado vivo quien adorara al sol o a la luna, a la tierra y a la lluvia que moja. Muy bien, quería poner eso. Nosotros, en tanto, hemos descubierto que no hay que generalizar, que no todos los españoles, digamos, son mierdas a los que hay que odiar, pero bueno, algunos hacen bastante esfuerzo. Y justamente para poder profundizar más sobre estos temas es que hoy nos acompañan Ana Romero, es activista y fundadora de la Unión Juvenil Indígena del Paraguay, y también Jerónimo Ayala, el primer arquitecto indígena de esta nación, miembro de la comunidad Pindó del pueblo Mbga guaraní. Y claro está, no puede ser de otra manera. El señor cuyos antepasados fueron los culpables directos de todo esto y de robar todo nuestro oro, el señor Borja García Enríquez. Así arranca esta edición de Vencer o Aburrir. Tengo que contarte algo. Creo que es el día que más ofensivo está siendo hacia mí y además sin ningún motivo. No, ¿cómo que ningún motivo? Cuando tu abuelo vino a estas tierras. Mi abuelo. Sí, en 1492. No, mentira. Pero daba para el juego, hacía juego. ¿Cómo estás, Borja? Bien, estoy muy contento, muy bien, además de tener unos invitados como los que tenemos, muy feliz de que hayan venido y que nos acompañen. Muy bien, gracias por estar, bienvenidos esta noche a esta edición de Vencer o Aburrir. No, a ustedes por la invitación, a Borja, un gran aprecio por la descendencia. Yo sé que no es tu culpa, pero bueno, pero hay que hablar de esto, pero con humor ya. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. No, importante, no es mi culpa. Quedó claro. Eso es lo importante. Lo demás no importa. Vamos a ver, al final del programa sí sigue pensando lo mismo. Vamos a verlo. Vamos a ver más adelante. Bueno, Jerónimo también, bienvenido. Muy buenas noches. Abullevete le saluda en mi idioma Mbga guaraní. Soy Mbga guaraní del departamento de Itapúa.
Así que un gusto, un placer compartir con ustedes. Una de las primeras cosas que le decía, el miércoles estábamos trabajando con Borja y todo el equipo que hace Silvero toda la semana en ir y tratar de profundizar y hablar un poco más. Le decía, hay una particularidad que es muy asuncena, la que es interpretar que los indígenas todos hablan la misma lengua. Y esa es una particularidad que es extraña, pero en Paraguay particularmente no es así. De hecho, hay casos en los que algunas comunidades indígenas no hablan precisamente guaraní, sino hablan su propia lengua, ¿verdad? O sea, es como, sirve también quizás para abrir esta conversación y desmitificar ciertos aspectos que hay alrededor de la cultura indígena en Paraguay. No sé qué opinan ustedes. Tipo, para empezar a abrir, hablemos de eso, de qué mitos sienten que hay al respecto de las comunidades indígenas en Paraguay. Desde mi punto de vista, bueno, nosotros prácticamente representamos a la familia lingüística guaraní, ¿verdad? Y guaraní hay como 6 pueblos otra vez indígenas, 6 diferentes culturas, por decir, guaraníes. Claro ejemplo que acaba de mencionar, de decir también Jerónimo, Mbuyá guaraní, y su dialecto y su idioma otra vez, ¿verdad? Al igual que yo, ¿verdad? Que es guaraní occidental, se conoce más, pero es guaraní nomás, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos nuestro propio idioma, ¿verdad? Que se diferencia otra vez en algunas expresiones, palabras, significados de cada palabra. Es lo que iba a preguntar yo, porque igual que en España tenemos Esto no es extraño para vos. Tenemos el catalán, tenemos el gallego, tenemos el valenciano, que el euskadi. Dentro de lo que no, el euskera es distinto porque dentro de lo que son los distintos idiomas tienen como muchas similitudes y casi se pueden entender, ¿no? El gallego yo lo puedo entender muchas cosas, igual el catalán. Ustedes, si hablan cada uno su propio dialecto, su propia lengua, ¿pueden entender más o menos lo que dicen y lo puede entender alguien que hable guaraní nada más o son lenguas totalmente distintas? Hay casos donde son lenguas completamente distintas. Yo he escuchado lenguas indígenas que son completamente distintas. Totalmente diferentes. Acá en Paraguay nosotros, por ejemplo, o sea, nosotros somos un país bilingüe, dice, ¿verdad? O sea, el guaraní y el castellano, ¿verdad? Pero mucha gente desconoce la diversidad de lenguas que tiene Paraguay. Nosotros estamos 19 pueblos, 19 lenguas indígenas 19. Diferentes, ¿verdad? Entonces, en mi caso, que es Mbuyá guaraní, nosotros los Mbuyá guaraní hablamos prácticamente, trilingüe, ¿verdad? Hablamos nuestro idioma, el idioma propio, el guaraní paraguayo, que es totalmente diferente al guaraní tradicional, y el castellano, ¿verdad? Entonces, mucha gente dicen que todos los indígenas que hablan guaraní, es totalmente diferente, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, nosotros ahora estamos en un proceso de trabajo y los muchachos, los jóvenes del Chaco envían mensajes en castellano y los muchachos que no son indígenas le dicen, no, vos sos indígena y tenés que hablar en guaraní, ¿verdad? No, entonces hay un desconocimiento total de los muchachos. ¿Cómo sería? Indisplaining, ¿verdad? Sí, porque así, yo te voy a decir cómo tenés que comportarte. Soy indígena, sé lo que yo espero. Claro, una vez, por ejemplo, hacer, ¿no? En el tema de del idioma, o sea, una vez yo posteé en mi Facebook Arapuaú. Un ejemplo muy concreto. Arapuaú nosotros decimos como un guaraní, Puaú. Yo quiero decir Puajú. Claro, y ese es el guaraní, el yopará, ¿verdad? El guaraní yopará. Entonces los muchachos empezaron a decir, no, escribiste mal, te falta la H, ¿verdad? Pero Puaú es mi idioma, ¿verdad? Es como si yo le digo en guaraní, ¿cómo tiene que hablar en guaraní? Claro. Nosotros, por ejemplo, saludamos, en realidad a este horario le decimos Karuma Tetanareta. Karuma Tetanareta. Sí. Okay. En realidad, y normalmente normalmente Caru o Vallapan de Caru, sí. Son más o menos similar, pero no. Pero me imagino que acortamos todo. Por ejemplo, cuando se agradece, alguno dice Aguille, nosotros decimos Yasoropay. Yasoropay. Entonces, totalmente. Igual que dentro del mundo de los paraguayos, hay muchos paraguayos que no hablan nada guaraní. Dentro del mundo de sus comunidades, también hay personas que no hablan su idioma o no hay chetos. No hay chetos dentro de la comunidad. En realidad pasa en Paraguay, es que al decir que hablan guaraní, hablan en yopará. Claro. O sea, no precisamente en guaraní que se enseña en las escuelas, ¿verdad? Yo tengo un problema con mucho con el guaraní, cuando, por ejemplo, en estos últimos tiempos, y pasa cuando sos papá, ¿verdad? Tienes que ver que dicen, no sé, aparece teleprompter, ¿verdad? Esto que usamos en la cámara, o no sé, DVD. Bicicleta. Y lo pasan a guaraní, y me parece que no tiene ningún sentido hacerlo, ¿verdad? Le da una cierta consistencia.
Le da como una cierta consistencia. Pero si tú mismo estás diciendo DVD es en inglés y claro, tú lo estás utilizando en español. Claro, pero podría decir DVD pues lo mismo que se pasa al español se pasa al guaraní. No, Eres un fascista. Es un fascista del idioma. Eso es lo que pasa conmigo. Sí, tenés razón. Puede que tengas razón en eso. Bueno, el 12 de octubre, empezamos a hablar esta semana con Borja de esto y hasta el 11 de octubre te juro que no sabía que en España celebran el Día de la Hispanidad y de hecho hay mucha gente orgullosa de el descubrimiento de América, ¿verdad? Que es toda una postura que quizás sea muy difícil. Nosotros lo llamamos así, nosotros lo llamamos descubrimiento. Pero ahora, a lo que iba a ir hay una población que cree eso, hay una población que dice, no, mira, lo que se recuerda es la resistencia indígena contra el avance de la colonia y hay una gran parte de la población que quizás sea la que nos está viendo, a la que realmente la fecha le pasa por el costado, sí, ¿verdad? Muy probable. En España pasa algo parecido. Hay un grupo yo creo que en los últimos años ha ido creciendo ese grupo que está siendo consciente un poco y que se está yendo más a mirar todo el tema de la conquista desde este lado. Hace 15 años yo creo que era casi inexistente y hoy en día muchas más personas están empezando a verlo de otra manera y decir, espérate, a lo mejor no es algo que tengamos que celebrar tanto, sino algo que nos tiene que hacer reflexionar. Hay otras muchísimas personas que siguen diciendo, no, es algo que tenemos que celebrar y es una fecha en la que nuestra nación llegó a otro lugar, descubrió algo que era para nosotros absolutamente nuevo y eso supuso un cambio en la historia de la humanidad. Porque de hecho supuso un cambio en la historia de la humanidad, ¿no? En realidad son dos fechas que conmemoramos nosotros como pueblos indígenas a nivel Latinoamérica, que es el 11, el Día de la Dignidad de los Pueblos Indígenas, y el 12 es el Día de la Resistencia Indígena. Entonces son dos fechas importantes para nosotros que marcaron justamente lo que fue el descubrimiento de América. Y en su caso, Jerónimo, ¿cómo toma esa fecha en particular? ¿Qué reflexión le genera? Claro, hay que entender también el tema de la historia. Antes, por ejemplo, se decía el Día de la Raza, ¿verdad? El 12 de octubre. Y la raza, el concepto raza, por ejemplo, casi ya no se usa, ¿verdad? O sea, y después vino el Día de la Diversidad, ¿verdad? Y para nosotros los pueblos indígenas es el Día de la Resistencia de los pueblos indígenas. Dentro de todo, nosotros vemos... no hay que olvidar el pasado y el presente tampoco, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera es hora también de alguna manera poder lograr esa reconciliación histórica, por así decirlo, y poder proyectar hacia el futuro, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos todo el tiempo en el pasado, ¿verdad? Claro. Entonces es bueno, dentro de todo, ¿verdad? Lo más importante en este tiempo, en este momento, es justamente mantener vivo nuestra cultura, ¿verdad? Y lo que es nuestra tradición y los conocimientos, y esos conocimientos gracias a nuestros abuelos que se sigue todavía, digamos, que podemos disfrutar todavía de esos conocimientos, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo siempre digo, ¿verdad? No es bueno olvidar el pasado, ¿verdad? Pero siempre es bueno recordar y para proyectarnos hacia el futuro, ¿verdad? Ahora, sobre ese punto, me parece que es un mensaje fantástico el de hablar de reconciliación. De hecho, diría que hasta al margen del tema en particular, los nacidos en estas tierras podrían empezar a plantearse ese tema. Lo venimos diciendo a lo largo de muchísimos programas. Son muchas más cosas las que tenemos en común que las que nos separan, sí. A pesar de que parece en las redes sociales todo lo contrario, ¿verdad? Que somos demasiado distintos y polarizados, y es blanco, es negro, y no tiene por qué ser así. Pero en esa línea, les pregunto a ambos, sobre lo que ustedes tienen como una cultura base y en estos tiempos, ¿qué es irreconciliable? O sea, ¿qué, por ejemplo, uno puede decir? Porque hay gente que te dice el respeto al medio ambiente. ¿A qué no renuncian? ¿A qué no renunciarían ustedes desde su cultura en un proceso de reconciliación, digamos, si pudiéramos hablarlo desde políticas públicas que escasean o de hecho casi ni siquiera existen? Yo creo que en mi caso yo considero el tema de la territorialidad, o sea, el territorio en sí, ¿verdad? Porque nosotros... yo, por ejemplo, podría decir también que sigue todavía el tema de la... Porque muchas veces en el 2021, por ejemplo, los pueblos indígenas sufrieron muchísimo desalojo de sus tierras, ¿verdad? Entonces, y ese, por ejemplo, es algo que yo considero, ¿verdad? Que hay que seguir hablando del tema de la territorialidad, ¿verdad? Porque los pueblos indígenas necesitan una base física, ¿verdad? Nosotros...
independientemente a la cultura que pertenezcamos, nosotros necesitamos una base física, donde nosotros vamos a desarrollar la cultura, donde se va a realizar las danzas tradicionales. Entonces los pueblos indígenas, la base principal es el territorio, al menos yo así considero, ¿verdad? Y Paraguay tiene muchísimos marcos legales, por ejemplo el convenio 169 que justamente habla de los trabajos coordinados entre los pueblos indígenas y el gobierno, ¿verdad? El gobierno le tiene que dar garantía, seguridad en cuanto al territorio a los pueblos indígenas. Y eso no está sucediendo. Y eso muchas veces no está sucediendo. Inclusive en nuestra Carta Magna, habla prácticamente, en el capítulo 5 menciona eso, ¿verdad? Que el gobierno tiene que dar seguridad territorial a las comunidades indígenas, ¿verdad? O sea, que no es una cuestión tanto de que se tienen que hacer leyes, sino de que se cumplan las leyes que ya hay, por lo que entiendo. Claro, ¿no? Nosotros tenemos muchas leyes, lo que pasa es que no se aplica, no se practica prácticamente. El tema no se practica la ley. Claro, sí. El tema de las leyes medioambientales, por ejemplo, hay muchísimas leyes que no se aplican, que no se ejecutan. Claro. A mí me parece muy interesante todo lo que fue la evolución, ¿no? del día 12 de octubre, ¿no? Que decís primero el Día de la Raza. No sé si era el Día de la Raza porque fue como la raza que fue la mezcla entre los españoles y los pueblos originarios. Yo no me acuerdo porque era feriado. Como la raza nueva que se creó, ¿no? Al llegar los españoles. Luego fue luego, ¿cuál fue? Diversidad. Diversidad. Pero lo que me llama la atención es que de la diversidad se pasó a la resistencia. Es decir, ¿qué sucedió para que de la diversidad, que siempre estamos hablando de inclusión, reconciliación, se pase a la resistencia, ¿no? Que es como una palabra un poco más combativa? ¿Contra qué es la resistencia hoy en día? Sí, bueno, volviendo a lo que estás preguntando, por ejemplo, desde mi punto de vista, o sea, de hecho hablo mucho con los jóvenes en ese aspecto, es que lo que a nosotros tenemos como pueblo indígena es una sencilla ideología que es la conexión con la tierra, el territorio y la vida. Eso nadie nos va a quitar, porque justamente nuestros antepasados, nuestros ancestros, siempre nos han inculcado de generación en generación la conexión con la tierra, el territorio, que es el entorno que vivimos, y que eso es el valor más importante que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Entonces de eso, como pueblos indígenas se identifica mucho en su característica misma, esos tres elementos fundamentales, ¿verdad? Porque sin tierra nadie puede existir, claro. Sin territorio nadie puede sobrevivir, y sin la vida misma, ¿verdad? Entonces, que la vida es lo que le da la razón de ser, de convivir, de crear, o sea, de estar en contacto con otros seres, tanto animales, bosques, todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, esa es la característica de los pueblos indígenas. Sea del pueblo Mbuá, Aba, toda esa conexión es lo que nos hace propio y diferente de los demás, ¿verdad? Claro. Ahora viene con la conquista, justamente con la colonización, vienen a traer otras ideologías. Y vienen muchísimas ideologías. De hecho, ¿verdad? una ideología absolutamente distinta. Claro, es Cambió una todo, ideología más destructiva, más de intereses, de valorizar los objetos, Sí. todas esas cuestiones, ¿verdad? Sí, ahora es lo que hacemos en España. te Un poco- Extraccionista. Es nuestro carácter, Sí, totalmente sí. extraccionista, sí. Es como yo en este programa. Soy extraccionista. Vengo para llevarme, no para aportar nada. No, yo creo que de todos modos está bueno aprovechar el momento para hablar. Te hice la pregunta la otra vez, pero te quiero volver a preguntar hoy. En este tiempo que venimos hablando de esto, yo sentí que aprendí mucho, ¿verdad? Y que sigo aprendiendo al respecto, cosas que quizás no... ¿Vos cómo sentís todo esto desde tu mirada Ha cambiado mucho. europea, No, ha cambiado mucho. Yo cuando llegué tenía una mirada absolutamente europea, española y ya está. Y me llamaba la atención la gente que decía, pero no fue un descubrimiento, fue una conquista. Y de algún modo desde el lado de España fue un descubrimiento porque fue como hueva, un continente. De hecho, Colón se murió pensando que había llegado a la India. Claro. Es decir, ni siquiera lo llamó América, pero ni siquiera sabía que se había equivocado. Entonces, para nosotros sí que fue como un descubrimiento y yo sigo teniendo, sí, en cierto modo, como ese lado de pensar en aquellos que vinieron para acá, que fueron no necesariamente mis antepasados, pero sí seguramente los tuyos, sí, sí. que llegaron y fueron, claro, la época hace 1492, 1600, imagínate, 820 años,
Claro, la gente era muy distinta, tenía unos valores muy distintos, no existían los derechos humanos, ni existía nada que se le pareciera. Pero sobre ese punto... La manera de entender la vida era esa. Si tú llegas y conquistas, lo que haces es conquistar a sangre y fuego. Claro, pero sobre ese punto siempre, ¿no? me pareció interesante que leí justo ayer, que no tenía ni idea que la reina en ese momento, que no sé qué reina era, Isabel Católica, le pone una sanción al querido Cristóbal después de que le llegan los reportes de las cosas que hizo. Claro. Porque fue así como, chico, fuiste a hacer otra cosa, ¿entendés? Claro, esa no era la idea. Claro, lo de No hacerle esto a la gente no era... Digo, como un ejemplo también de que es cierto, eran épocas distintas, pero hay elementos que quizás uno hace 500 o 600 años igual terminaban siendo una matanza. Los españoles siempre decimos que, claro, porque aquí muchas veces, ay, ojalá, qué vairos que somos, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. Peor. Es una cosa que escucho mucho. Eso es un error. ¿Por qué no nos conquistaron los ingleses y no los españoles? ¿Qué vairos que somos? Pues los ingleses eran mucho peores. Sí. Es decir, en España todavía siempre nos intentamos sentir un poco mejor con nosotros mismos los españoles. Cuando pensamos, decimos, no, pero los españoles nos mezclamos con las personas. Llámalo mezclar, llámalo violar y cazar por la fuerza, llámalo como quieras, pero nos mezclamos y creamos una nueva raza y no sé cuándo tal. Siempre nos intentamos sentir un poco mejor con esas cosas. Seguramente desde el lado de acá no se siente y no se ve de otra manera, pero el ser humano siempre intenta sentirse lo mejor posible con uno mismo y los países hacen lo mismo y entonces construyen la historia de forma que uno no se sienta tan mal con lo que hicieron sus antepasados, ¿no? Y entonces todo eso a nosotros lo hemos aprendido en la escuela, igual que acá se aprende de otra manera, ¿no? Entonces eso al final te genera una mirada. Sí, absolutamente. Bueno, estamos hablando de distintas miradas precisamente. Estamos hablando con líderes indígenas, con personas de las que estamos aprendiendo también, principalmente el señor Borja García Enríquez, me gusta decirlo, pero tenemos más. Después de la pausa vamos a ver un extracto de una entrevista que logramos hacer durante la semana y podemos discutir un poco al respecto. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Una pausita, venimos enseguida. Noche de sábado, noche de vencer o aburrir. Dijimos en la pausa y me quedé con esto. Ahora, apropiación cultural es un buen tema porque justo habíamos hablado de Tierra Adentro una semana. Sí, Fue plantearlo desde ese lugar. Tierra Adentro y Purajay Soul. También. Purajay Soul. Les acusaron de apropiación cultural por utilizar unas prendas que al fin y al cabo van a hacer que otras personas quieran comprar esas prendas y están haciendo... ¿Pero qué era como unas prendas tradicionales de...? No sé si eran tradicionales, pero eran prendas de alguna comunidad indígena que ellos usaron para un vídeo y les dijeron, mala apropiación cultural, pero yo creo que la idea es que ayudar a que esas prendas se vean más para que más personas quieran comprar y ayudar a que esas comunidades a que los artesanos de esas comunidades puedan también vivir de su trabajo, no sé. ¿Cómo ven ustedes desde ese lugar? O sea, ¿es un problema menor? ¿No es quizás el problema central sobre lo que ustedes plantean? ¿Existe eso también, lo de la apropiación cultural con respecto a las culturas indígenas? Yo soy danzante y tipo, a mí, desde mi punto de vista, no me parece, ¿verdad? Porque apropiación cultural creo que no va por ese lado. Si es apropiación cultural, prácticamente nos iba a quitar todo lo que es nuestro conocimiento, ¿verdad? Claro. Y es totalmente diferente, ¿verdad? Ahora sí es con un fin de acabar con una cultura y justamente crear una nueva, pero en base a lo que es esa idea, ese conocimiento ya puede ser discutible, ¿verdad? Una cosa es compartir y otra cosa es apropiarse. Apropiarse No, claro. Es decir, no, esto no es de ellos, esto es mío. Claro. No es de la comunidad Exed ni de la comunidad... Sí, esto es mío, no, eso sería apropiarse. Vamos a hacer de cuenta que, por ejemplo... Hay, por ejemplo, casos muy particular, por ejemplo, el tema de las artesanías muy guaraní, ustedes saben que es prácticamente monócromo, ¿verdad? O sea, el blanco y negro, ¿verdad? Sí. Y ya se hacen réplicas de esta artesanía. O sea, claro. Yo consideraría una apropiación, ¿verdad? Porque en Ciudad del Este, por ejemplo, viene desde China y es una réplica. O sea, utilizan la misma temática digamos, el mismo bordado, pero no es original. Claro, ahí sí que se lo están apropiando. Claro, esa es una apropiación. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a plantear hay un peligro, ¿verdad? Porque los Mbuya guaraní, por más que haya muchos artesanos, no van a producir en forma
masiva, ¿verdad? Entonces, yo consideraría eso una apropiación cultural. Ese punto En cuanto a lo artístico. Si aparece, por ejemplo, en la tienda de Zara, por citar un ejemplo español, ¿verdad? Claro. Precisamente, ahí vamos a decir, claro, si no le está devolviendo nada a la comunidad, entonces eso sí, también, claramente. No, para mí es algo muy distinto. Una cosa es usar una prenda de una comunidad que precisamente le puede ayudar a darle visibilidad, que otras personas quieran utilizar ese tipo de prendas y ayudar a los artesanos que puedan ganarse la vida con su trabajo, me parece maravilloso. Ahora, llegar a una empresa de otro país, aprovecharse de los patrones de una comunidad, sacar rédito económico y no devolverle nada, es lo que no me parece bien. Es como mucho. Sí, es un poquito de más. Sí. Pero por lo general, las personas pertenecientes a las comunidades casi nunca sienten que existe apropiación cultural. Siempre son un poco los que miran desde fuera y señalan con el dedo y dicen apropiación cultural y luego les preguntas, ¿a ti te molesta? No, a mí no. Y por lo general suele pasar eso. Sí, es uno de los tantos temas. Lo otro que les queríamos preguntar, aprovechando un poco esta conversación, es a lo largo de los 30 y cuántos años de democracia, de 89 o 32 años ya 33, ¿no? De democracia en Paraguay, han sido muy pocos los representantes indígenas en función de gobierno y en función, por ejemplo, en el lugar donde más se requiere representatividad, que es en el Parlamento, o sea, en el Congreso Nacional, sea en Cámara Baja o sea en Cámara Alta. Entiendo que estás candidatándote por un movimiento. ¿Cómo es tu candidatura? ¿A qué apuntás? ¿Y por qué creen que hasta el momento no hubo alta representatividad indígena en esos planos donde se elaboran políticas públicas y se decide mucho del futuro del país? Bueno, yo me candidato para la Cámara de Diputados por el Departamento Central y es por la Alianza Encuentro Nacional, que está ahí los partidos de Hagamos, Encuentro Nacional, está el Movimiento Despertar y es el Independiente, que es del equipo de Sol. Yo integro esa alianza, ¿verdad? Y es una alianza con alternancia, porque es la única solución que le encontramos, ¿verdad? Donde existan candidatos diferentes, diversos y de diferentes temáticas, ¿verdad? Okay. Entonces, que ofrece a la ciudadanía desde muchos puntos de vista temas tanto importantes, emergentes, y entonces a eso apunta, ¿verdad? Tanto en la Cámara de Senadores como diputados, y en eso me encuentro yo. Ahora, ¿por qué no ha habido representantes indígenas dentro de ese sector? Es justamente por cómo nos ven los partidos políticos, ¿verdad? En el Chaco, yo soy oriunda de Mariscal Estigarribia, y allá en el departamento Boquerón, por ejemplo, casi el 90%, por decirlo así, los electores son indígenas. ¿verdad? 90% de electores indígenas. De electores son indígenas, ¿verdad? Y los candidatos son o paraguayos o menonitas, ¿verdad? Y eso es los únicos tipo de representaciones. ¿Y no ha habido alguna vez que se haya generado un movimiento para que los representantes sean representativos, precisamente? Es decir, si el 90% de la población es de un tipo, que representen a lo que es la población, justamente ¿no? eso, a eso iba, ¿verdad? Y después, en un momento, cuando empezamos a organizarnos como pueblos indígenas, ahí ya fue como dando, también deberíamos ser parte de los gobiernos locales, teniendo una representación, ¿verdad? Mi tía, por ejemplo, fue la primera concejal indígena en el departamento de Boquerón, ¿verdad? Y es una mujer otra vez, activista otra vez, y bueno, eso fue el inicio para que otros más se sumen, ¿verdad? A presentarse, ¿verdad? ¿En qué momento y en empezó? el Chaco, ya hace muchísimo, el 96, 96, o sea, ya lleva un tiempo, qué bueno. 5 años. Tiempo, por ahí, ¿verdad? No me acuerdo bien, pero ella fue la primera en ser la indígena que tuvo esa valentía y la gente misma le ayudamos. Claro, ¿verdad? y la gente le eligió, ¿verdad? Sí, claro. Y Jerónimo, en su caso, perdón, Ana, pero para preguntarle lo mismo, ¿qué cree, más que qué ha pasado, qué debería de cambiar para que haya más representatividad de comunidades indígenas a nivel gubernamental? Yo creo que el tema del proceso político indígena acá en Paraguay prácticamente no hemos empezado todavía, a diferencia de otros países, ¿verdad?
Acá nosotros, por ejemplo, si queremos una representatividad real, una representatividad genuina, deberíamos trabajar por un proyecto político, ¿verdad? Por eso justamente nosotros habíamos empezado en el 2014 a crear un movimiento indígena y en el 2016 pudimos lograr el reconocimiento a nivel país. Y en el 2018 yo me había candidatado justamente por ese movimiento indígena, ¿verdad? Lastimosamente no pudimos llegar a los votos necesarios, pero ese proyecto nosotros seguimos, ¿verdad? Entonces del movimiento nosotros ahora estamos proyectando a conformar, a legalizar un partido político indígena, ¿verdad? Es una institución política, porque nosotros como pueblo, acá en Paraguay todavía no tenemos una institución política indígena, todavía no tenemos un partido político indígena, ¿verdad? Ahora, cuando dice lo de Paraguay, a diferencia de otros países, ¿puedo citar Bolivia y Ecuador como grandes ejemplos en la Bolivia, región de Ecuador, organización? México, Perú, Chile. Chile, por ejemplo, tiene más de 8 senadores indígenas, ¿verdad? Entonces, ese proceso nosotros seguimos, ¿verdad? Y lastimosamente nosotros, o sea, para estas elecciones de 2023 nosotros no llegamos, pero estamos justamente en la etapa de las diligencias preparatorias del partido, ¿verdad? Una vez que logremos el reconocimiento del partido plurinacional se llama, entonces vamos a estar trabajando otra vez por las candidaturas y presentar, ¿verdad? Nosotros en el 2018 presentamos en 8 departamentos y también candidaturas a nivel nacional, que sería Senaduría y Parlasur, ¿verdad? Entonces los movimientos siempre fenecen, por ley fenecen, pero las ideas, el sueño de los compañeros líderes indígenas no tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Entonces eso. Y por otro lado, sabemos que ocupar un espacio político es muy difícil, más todavía para nosotros los pueblos indígenas, ¿verdad? Uno es por el tema, en primer lugar, si yo voy a citar, me gustaría quedarme con 3 puntos, ¿verdad? En primer lugar, la falta de unidad de los pueblos indígenas y la competencia de liderazgo dentro de las comunidades indígenas, ¿verdad? Y por otro lado está la parte del fanatismo. Los muchachos son muy fanáticos de otros partidos, ¿verdad? Entonces sí, eso es el derecho de cada uno. Y por otro lado, la parte económica, ¿verdad? Porque crear un movimiento o un partido, claro. O sea, implica muchos gastos, Sí. ¿verdad? Y más todavía para nosotros, los muchachos dicen, vamos a tener reunión, sí, pero no tengo para mi pasaje, lastimosamente. Entonces, otra vez quedamos ahí en lo mismo. Entonces, vamos a tener que esforzarnos un poco más para llegar al objetivo, ¿verdad? Nosotros acá, como decía, más de 30 años, todavía nosotros no tenemos representante político dentro de la estructura del gobierno, ¿verdad? Nosotros no tenemos todavía diputado, senador, no tenemos todavía gobernador, no tenemos todavía junta departamental, distrital, municipio. O sea, en la estructura política del gobierno, los pueblos indígenas no tienen voz propia, ¿verdad? Entonces, Bueno, es todo un desafío, ¿verdad? Quizás cambie, quizás llegue. Claro, Claro. claro. Vamos a ver, puede ser antes de seguir hablando con nuestros invitados. Siento que hoy se va a quedar corto el programa. Te quiero avisar desde ya que siento que se va a quedar corto el programa. A lo mejor tenemos que renunciar al debate random. Sí, yo creo que vamos a renunciar. Pero vamos a renunciar después de ver este material. Yo me divertí mucho haciéndolo, no sé vos. Yo también. Adelante. Hoy, aprovechando que es 12 de octubre, voy con Borja a comer para charlar sobre todo lo que hicieron sus antepasados. Nosotros, vos sabés que ahora ya no, pero en mi época, el 12 de octubre era feriado. Era feriado. Era feriado, era la celebración del Día de la Raza, porque bueno, El Día de la Raza se llamaba. El tema es que nosotros no celebramos el Día de la Raza. Me parece súper fascista celebrar el Día de la Raza. ¿y cómo se llama lo que celebran? Lo que celebramos es el Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad es lo que se celebra en España porque fue el momento en el que al llegar a América, pues la hispanidad en sí misma, ¿no? Pues se expandió a otros lugares del mundo. O sea, están celebrando su raza. No, pero no la raza, si nosotros no tenemos ninguna raza. O sea, la raza española es una mezcla que a nosotros nos ha invadido todo el mundo. La raza española es una mezcla de árabes, franceses, romanos, los godos, que eran como bárbaros del norte, fenicios. Por eso en la paella ponen tantas cosas, ¿verdad? Sí, somos una paella Sí. racial. No tiene ningún sentido la paella. A eso sí que no te lo permito. Hace 530 años, los españoles llegaron a América y le cagaron la vida a un montón de personas que estaban acá. Quiero ver cómo lo ven desde allá, porque me da la sensación de que están bastante orgullosos de estos tipos.
En España medio que se idealiza mucho lo que es la conquista. Y se O sea, idealiza están como que... orgullosos de haber Sí, logrado sí, en la- España es absoluto orgullo. Ten en cuenta, desde el punto de vista de allá, es un grupo de tipos hechos mierda, llegaron y conquistaron un continente entero. Y no eran muchos. O sea, de repente hubo gente que se cruzó caminando sin conocer nada ni lo que se iban a encontrar. Se cruzó el continente de océano a océano, de costa a costa. Y hay que reconocer que tiene su mérito eso. ¿Cómo se enseña eso, por ejemplo, en la escuela en España? Es así como... En la escuela se enseña como un gran hito de nuestra historia, Cristóbal Colón, carajo. Por eso vamos a ir a comer pescado fuera de Asunción, a Remancito, para que pueda disfrutar de un paisaje similar al que se encontraron los españoles antes de convertir esto en algo totalmente distinto. Lo que no sabe Borja nomás es que le tengo guardada una sorpresa. ¿Hace cuánto vivís en Paraguay, Borja? ¿Qué es esto? ¿Hace cuánto vivís en Paraguay? 9 años. ¿Cuánto? Hola. Hola. Ella es Paulina Villanueva. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, ¿y usted? Sentate, Borja, por favor. Te quiero presentar a alguien. Paulina es una mujer indígena de la comunidad Río Apa y es una luchadora por los derechos de los indígenas. Paulina, soy Mike, soy el conductor del programa. Él es Borja, él es español y queremos contarle un poco. ¿Sabías que ellos el 14 de octubre celebran el Día de la Hispanidad? El 12 de octubre. Perdón, el 12 de octubre, porque están orgullosos de la conquista y de lo que pasó en estas tierras. ¿Estás orgulloso? En España se fomenta mucho eso, el orgullo de que llegamos hasta acá y que conquistamos el continente, pero hay distintas miradas, hay gente más orgullosa que otra. Yo, por ejemplo, creo que nosotros como paraguayos nos olvidamos que venimos de pueblos originarios y estamos más del lado de ellos. Entonces, lo que queríamos era conversar un poco y preguntarte inicialmente cómo es un 12 de octubre para ustedes en las comunidades indígenas. La historia, según la historia cuenta, Cristóbal Colón llega en América, supuestamente descubre. Para nosotros los indígenas no es descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque ya existía indígena en las tierras de América. Por lo tanto, para nosotros, un 12 de octubre de 1492, cuando llegó, que hoy día se recuerda que van 530 años, para nosotros es resistencia indígena. ¿Por qué resistencia? Porque nosotros los indígenas desde 1492 existimos y seguimos existiendo. Y desde antes. Y desde mucho antes de 1492. Y hoy es más difícil porque se pierden comunidades, porque se pierden... o sea, yo siento que hay como una especie de desprecio etnográfico a, bueno, los indígenas, a que ellos sobrevivan como pueden. Sí, en este siglo que vivimos hoy día, hay muchos hermanos indígenas que ya son profesionales. Llámese profesionales blancos, médicos, enfermeras, abogadas, docentes y ingenieros, arquitectos, ya existen indígenas hoy día, de los cuales nosotros como indígenas nos vamos avanzando la cultura blanca y profesión blanca, que nosotros le llamamos paraguayo o latino. Y agradecemos justamente por eso a nuestros padres, los que nos inculcaron ese estudio. Y hace casi 500 años el mayor peligro eran estos, los españoles. Hoy en día, ¿qué es el mayor peligro? ¿Es la deforestación? Hoy día el mayor peligro son los ojeros. Es la deforestación de los montes. Es la persecución que reciben los hermanos indígenas en las comunidades, tema de desalojo judicial. Los españoles siempre pensamos que nosotros fuimos responsables hasta un momento, pero que después se tienen que tomar responsabilidad las personas que ya se quedaron acá, los paraguayos. Y siempre hay instituciones para eso que hoy en día no funcionan como tal. Claro, pero siempre se está diciendo, los españoles fueron los culpables, y sí, yo creo que la llegada de los españoles cambió absolutamente la mirada y cambió la vida de todas las poblaciones originales que estaban acá, pero llega un momento en que los paraguayos se tienen que hacer cargo de la responsabilidad, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que Paraguay es un país independiente y que tiene que tomar
una postura al respecto y que tienen que cuidar a las personas que están aquí antes que llegaran los españoles. Me lleva lo que dice Borja a la pregunta que tengo que hacer sí o sí. ¿El INDI hoy sirve de algo? El INDI hoy día, acá vamos a hablar tema política pública del Estado. El INDI hoy día es un ente rector, pero existe las leyes, la ley 904, la Constitución Nacional, el Tratado Internacional, de los cuales no se cumplen. Las leyes están en los papeles, en las leyes. Tampoco se cumplen pero las leyes no escritas. se lleva a hacer cumplir esas leyes. O sea, ni la palabra ni la ley escrita tampoco. Ni la se ley cumple. escrita hoy día. Por eso yo le digo a los hermanos indígenas, mientras que nosotros los indígenas no estemos sentados en el Congreso Nacional, va a seguir pasando. Yo como español, lo que quiero saber es si ya podemos dejar de sentirnos mal los españoles y les podemos pasar un poco la pelota a los paraguayos como responsables de todo lo que ha pasado en los últimos 200 años, o si nosotros todavía tenemos que tener ese punto de responsabilidad de nuestros antepasados, de que llegaron acá e hicieron lo que hicieron. Yo creo que no. Para mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque lo que uno sufrió, lo que pasó en 1492, uno no deja de ese terminó acá y en paz. No. Es como tipo la guerra Triple Alianza y la guerra del Chaco. Muchos hermanos fallecieron. Muchos hermanos fueron violentados y eso no se puede quedar así. Por lo tanto, por eso nosotros decimos es el Día de la Resistencia Indígena. Vamos a ponernos de acuerdo por lo menos con Paulina para pedirte que vos pagues hoy la almuerzo. Algo tenés que hacer como español. Paulina, gracias por estar con nosotros, gracias por tomarte el tiempo y gracias por contarnos. ¿Aprendiste algo? Bueno, aprendí a mirar de otra manera lo que normalmente miro desde el lugar de donde crecí. Gracias a la gente del Buen Sabor que nos dio comer un poquitito y gracias a Paulina. Gracias, Paulina. La conversación obviamente fue mucho más extensa Sí, y después la podemos poner en nuestro canal de YouTube, pero te quiero dejar, no puedo olvidarme de esto porque lo escuché a ambos de nuestros entrevistados hoy decirlo con frecuencia y hablar desde mi punto de vista. Un ejercicio tan particular en el que primero uno se percata que hay diferencia de opinión incluso en cada uno de ellos, como tiene que haber, porque Claro. la construcción está en eso, en discutir ideas y compañía. Y segundo, hablar desde, yo te voy a decir la verdad absoluta, yo te voy a hablar desde mi punto de vista, ¿verdad? A lo que habitualmente no se escucha en los políticos a los que entrevistamos, ¿verdad? Que te suelen hablar un poco más desde una visión superior antes que desde su punto de vista. Porque muy es lo que les particular. conviene. Claro. A nosotros lo que nos conviene es encontrar una visión común. Y es un poco también por lo que hacemos este programa, porque nos gusta encontrar una visión común entre nuestros invitados y nosotros, ¿no? Al final sacar conclusiones, no sé si se pueden sacar conclusiones definitivas, pero lo que sí se puede sacar es una reflexión. Y esa reflexión siempre va a ser interesante para que pensemos y para que saquemos cada uno nuestras propias conclusiones. Yo os quiero preguntar, ¿en serio no podemos soltar un poquito ya la culpa a los españoles y no pasarle podemos. la pelota a los paraguayos? De verdad, hace mucho tiempo que nosotros ya no hacemos ningún mal a nadie. Hace tiempo que somos un país bastante mediocre y del montón, sin colonias y sin nada de eso. Y sin embargo, los paraguayos son los que están aquí continuamente, y los brasileños también un poquitito, que son los que están continuamente perjudicando a vuestras comunidades. Yo creo que es el momento de que nos liberéis y que la resistencia se dirija absolutamente hacia los paraguayos y hacia los brasileños y que los españoles nos podamos sentir menos culpables. ¿Qué os parece? Yo soy más partidario de diálogo, ¿verdad? Es importante en este proceso, ¿verdad? De ir dialogando y sacando las ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque y hacer algo bueno por nuestra gente, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos no somos eternos en esta vida, ¿verdad? Pero son eternos lo que nosotros hacemos, nuestros trabajos, ¿verdad?
Eso es. Entonces, si hay una oportunidad, por ejemplo, para pensar en el bienestar de la gente, yo creo que hay que concretar, ¿verdad? Porque muchas veces hay mucha diferencia de concepto de desarrollo y crecimiento, ¿verdad? Para muchos el concepto de desarrollo y crecimiento podría generar también malestar para las comunidades indígenas, como mencionaba la abuela Villanueva, por ejemplo, el tema de las grandes plantaciones. ¿Eso qué genera? Genera justamente migraciones de las comunidades indígenas hacia las áreas urbanas, ¿verdad? Entonces, es una problemática, es un desafío que no podemos ocultar, ¿verdad? Luego Entonces, la gente se queja, es que están por aquí pidiendo, pero es que ¿qué opciones tienen? Claro, sí. No, eso pasa muy frecuentemente. Claro. Y quería saber también un poco tu opinión con respecto a eso. Uno de los puntos en los que, por lo menos en Asunción, el capital, que más se ve es cuando uno se encuentra con la realidad indígena en los semáforos, ¿verdad? Y dice esto que marca Borja. Uno puede leer incluso hoy en redes sociales, y hemos hecho capítulos incluso hablando sobre una cara oculta, pero bastante al descubierto del Paraguay, más racista con respecto a este punto, ¿verdad? Donde hay como un... ¿por qué están acá? Sáquenlos de acá. Sí. Pero ¿y a dónde? O sea, ¿cuál es la solución? Claro. O sea, mover gente no termina nunca siendo la solución si de fondo no hay algo que permita y garantice una vida digna. Claro, justamente yo cuando estaba trabajando en el INDI, ese era nuestro constantes situaciones con las que nos enfrentábamos como funcionaria del INDI y como también activista de los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero la sociedad misma no se da cuenta que hasta a ellos le perjudica que la tierra y el territorio paraguayo se está despojando, ¿verdad? Al fin y al cabo, como paraguaya, yo debería de defender mi tierra, defender mi territorio. Para eso me independicé, para eso me formé como Estado, y defender me volví soberano como defender país. Mis propios compatriotas, que claro, son y ustedes. defender tu gente debería de ser de forma articulada, con trabajos, ¿verdad? No porque vos le ves a un indígena mendigando ahí, es porque quiere, o porque quiere ser pobre, o porque no quiere trabajar. El pobre es pobre porque quiere. Y encima no tienen que vivir en las plazas, pero le enrejan otra vez, privatizan prácticamente las plazas otra vez, y no se vuelve público. Quiero volver porque estoy mega seguro que en los comentarios va a aparecer esto que voy a decir a continuación. Claro. Que es algo que he leído en comentarios. Te van a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es el caso de ustedes? Que ustedes sí, por ejemplo, arquitectos, algunos sí pueden llegar y otros no. Hay que hablar también de eso, de las oportunidades y de cómo cómo generar espacios para que puedan seguir realizándose. Y eso no le pasa solamente a las comunidades indígenas. Hay muchísimos paraguayos que no tienen la posibilidad de acceder. Sí. O cuánta gente termina desertando el colegio y compañía. Pero no quiero ponerme yo tan político, sino pasar la pregunta a ustedes sobre ese punto. Claro. En mi caso particular, por ejemplo, mi comunidad Pindó, la comunidad Pindó fue una comunidad reasentada de la entidad binacional Yacinetá. Nosotros, nuestros abuelos estaban en la isla Yacinetá. Entonces hacia Yolas, ¿verdad? Entonces cuando empezó la represa, ya básicamente fue destruido esa parte de territorio. Entonces no tuvimos más opción que salir, ¿verdad? Entonces la entidad compró una hectárea de 320 hectáreas y ahí nos asentamos, ¿verdad? Bueno, pero al menos pasó eso. Claro. Al menos pasó una reubicación. Digamos. Claro, reubicación, y aparte de eso, programas con la comunidad, programas de vivienda, programas de salud, algunas, digamos, mejoras en infraestructura, y dentro de ese programa había becas, ¿verdad? Los chicos que querían estudiar, la entidad le becaba a los jóvenes, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos esa beca. Yo tuve beca hasta el segundo año de arquitectura de parte de la entidad, y para terminar mi carrera ya tuve beca de parte de la Universidad Católica de Itapúa. O sea, tuve dos oportunidades que muchos no tuvieron, ¿verdad? Entonces y aproveché, ¿verdad? Y por otro lado, hay oportunidades. Por ejemplo, las universidades privadas tienen beca, ofrecen beca a los jóvenes indígenas. Las universidades públicas también ofrecen. Pero ¿cuál es el desafío? Los muchachos, los jóvenes indígenas que llegan a terminar su colegio, para ellos resulta un poco
un poco de gasto seguir sus estudios, porque la beca cubre solamente la parte académica, no cubre, por ejemplo, vivienda, la parte hay que pagar la luz, el agua, hay que comer, entonces esa parte no cubre muchas veces las becas, entonces para los jóvenes resulta un poco gasto seguir sus estudios, entonces optan otra vez por trabajar dentro de sus comunidades o hacer algunas changas o jornales fuera de las comunidades, ¿verdad? Bueno, Borja, tenemos que... te dije que se iba a quedar corto el programa hoy. Sí. Pero bueno, todavía nos queda un bloque. Nos queda un bloque. Vamos entonces con lo que llamamos cabos sueltos. Muy bien, las noticias que nos quedaron sueltas en esta semana. En España, precisamente, la policía de tránsito multó a un camionero por uno de los motivos más extraños que se conocen: rascarse la espalda. Sí, esto sucedió en la provincia de Teruel, donde los uniformados españoles detuvieron el camión de un ciudadano al observar que se iba rascando la espalda de forma muy intensa. Y cuando le hicieron parar, descubrieron que se estaba rascando, básicamente, no es mucho, con un tenedor. Sí. Ante los requerimientos de los agentes de tránsito, el conductor alegó que le picaba mucho la espalda y que como no llegaba con la mano, así que usó lo que tenía más cerca. No sabemos si la multa se debe al uso del utensilio o a la poca atención que estaba mostrando hacia la ruta mientras trataba de alcanzar la zona del picor. Pero lo que sí sabemos es que cuando te pica mucho la espalda y te pica de verdad la espalda y no llegas para rascarte, usar un tenedor es mucho más práctico que, por ejemplo, una cuchara, y mucho menos peligroso que un cuchillo. Sí, señor, eso es lo que aprendimos en esta jornada. Los agentes de tránsito le dejaron ir a este camionero tras imponerle una multa de 240 euros e incautarle el tenedor para que no se le ocurra de nuevo ir a comer o que después con ese utensilio, ¿verdad? Para rascarse la espalda, ni uso, para rascarse la espalda. En fin. En verano, dentro de un camión sin aire acondicionado, no es para nada higiénico todo esto que acabamos de contar. Ana, ¿cómo compartirías esta noticia en tus redes sociales? Bueno, yo pondría también un poco de... Hasta yo lo haría, ¿verdad? Sí. Cuando es demasiado mucho, intenso, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que encontrarle la vuelta. Jerónimo, pero está también la prudencia, por sobre todo. Sí, prudencia por sobre todo. Pero Jerónimo, ¿cómo compartirías esta noticia, no sé, en tu Facebook, en tu Twitter, en tus redes? Por ejemplo, de rascar, con ganas, ¿verdad? Sí. Con ganas. En Nebraska, en Estados Unidos, una mujer de 23 años llamada Peyton Stover acudió al médico debido a su continuo cansancio y la hinchazón de sus piernas, que ella atribuía al estrés, como todos hacemos. La sorpresa apareció cuando le comunicaron que estaba embarazada de 26 semanas. Si esta mujer no se había enterado de su embarazo, a pesar de que los cambios físicos fueron apareciendo y le obligaban a tener que rascarse la espalda, por ejemplo, con un tenedor, no sé, iba a hacer otra cosa, ¿verdad? Debido a problemas en su hígado y su riñón, se decidió practicarle rápidamente una cesárea y 2 días después se convirtió en mamá. O sea que en apenas 2 días, Peyton y su esposo tuvieron que hacer todo lo que hacen los padres a lo largo de los 9 meses de embarazo. Contarle a sus padres y a sus amigos, pintar la pieza del bebé, comprar un carrito, realizar baby showers, decidir qué nombre le van a poner al nene y dar a luz después, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta de todo el trabajo que tenían por delante, los futuros papás lo que descubrieron es que ahora sí estaban realmente estresados, que es lo que le pasa a los padres. Ana, ¿cómo compartirías esta noticia en tus redes sociales? Me confundí de síntoma. Sí, puede ser. Jerónimo. Hay que tranquilizarnos un poco más, ¿verdad? Sí, bastante, porque el estrés embaraza. Una oftalmóloga de California llamada Caterina Curtiva se encontró con una gran sorpresa cuando acudió a su clínica, una paciente de 70 años. Estaba embarazada de 26 semanas. No, mentira, no es eso, es lo del caso anterior. Lo que le pasaba a esta señora es que notaba una molestia en su ojo derecho. A mí me pasó hoy eso. Cuando la doctora procedió a comprobar lo que podría ser lo que generaba esa molestia, encontró que en el ojo de su paciente estaban alojadas 23 lentes de contacto. Sí, señora, estas son noticias reales. O sea, la señora no solo no se había quitado los lentes para dormir, sino que había ido introduciendo una nueva lente en su ojo cada día hasta llegar a las 23. Y acá surgen un par de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo pudo esta señora soportar esta situación durante tanto tiempo? A mí me entra en el ojo media pestaña, un poquito de maquillaje y tengo que irme a urgencia de inmediato, ¿verdad? Y también,
qué es lo que pensaba esta señora que pasaba con los lentes de contacto, que se iba poniendo y que nunca se sacaba. Capaz pensaba que, no sé, al ser desechables, el cuerpo las absorbía o las desechaba. No sé, lo único bueno de toda esta historia es que esta señora no intentó sacarse la lente de contacto con un tenedor mientras estaba manejando un camión, por ejemplo, por las rutas de Nebraska. ¿Cómo compartirías esta noticia, Ana? Soy yo la señora de diferente punto de vista. Sí, uno se puede olvidar también de algunas cosas, ¿verdad? Jerónimo. Mi papá, por ejemplo, me dice, ¿das esa pona vengo será? Me dice, pero 100.000 es esa pona, decía esa pona. En Panamá, una empresa llamada Ocean Builders presentó una nueva tendencia habitacional, la casa Seaport, una casa de diseño futurista que permite vivir en una plataforma flotante sobre el agua. Es linda, ¿verdad? Se ve linda. Desde la empresa promocionaban estas casas como soluciones respetuosas con el medio ambiente y la economía. Bueno, sobre todo con su economía, porque estas casas flotantes tendrían un precio de entre 300.000 y $1,5 millones. La semana pasada se realizó la presentación de estas casas y entre los visitantes estaba gente muy importante, como el presidente de Panamá. ¿Y qué es lo peor que podría pasar al mostrar posibles compradores de una casa flotantes? Sí, eso pasó. Pasó que, vean, se hundió. Mientras un numeroso grupo de personas esperaba para poder acceder a su interior, la casa comenzó a inclinarse y luego se inclinó más y más y más y finalmente acabó hundiéndose casi del todo. Desde Ocean Builders advirtieron que en caso de que esto suceda, los inquilinos deberían evitar las actividades que pudieran poner en riesgo su seguridad, como por ejemplo prender fuego o ponerse 23 lentes de contacto, ¿verdad? Podría pasar todo eso, pero en serio pasó eso en Panamá. Ana, ¿cómo compartirías esta noticia? El futuro de Asunción. Arquitecto, ¿cómo compartirías esta noticia? Error de cálculo. Bastante grande, ¿verdad? ¿Qué tal notan sus caras? ¿Están tersas, fuertes, firmes? Si su respuesta es no, no se preocupen, porque en Nueva York se está poniendo de moda un nuevo tipo de establecimiento, los Face Gym o gimnasios para la cara. Por un módico precio de entre $70 y $550, los clientes de estos gimnasios podrán ejercitar los 40 músculos faciales para rejuvenecer su rostro sin la necesidad de usar Botox ni cirugía. Muchas personas se mostraron interesadas inicialmente en abrir una franquicia de Face Gym atraídos por la baja inversión que supone. No tendrán que invertir en máquinas, ni tampoco en pesas, ni en grandes espacios para hacer sus rutinas. Entre los servicios están marcados los masajes faciales, los shots helados de CO2, estimulación muscular eléctrica y una serie de ejercicios para fortalecer los músculos como el risorius o los buccinadores. En Vencer o Aburrir tuvimos acceso a la rutina de ejercicios de estos gimnasios. Ahí les va, ahí está. Tienes que hacer la cara del emoji. Como ven, las ventajas son múltiples. No solo ejercitas tu cara y rejuveneces tu aspecto, sino que además podés practicar expresiones de sorpresa por si un día de la nada descubrís que estás embarazada de 26 semanas o que llevas en el ojo 23 lentes de contacto, por ejemplo. Eso puede pasar. Ana, ¿cómo compartirías esta noticia en tus redes sociales? Bueno, yo pondría especialmente en oferta para Calés Galaverna. Para gente con cara así que necesita ejercicio, ¿verdad? Arquitecto. Originalidad en peligro. Bastante en peligro. Muy bien, tuvimos una edición especial de Vencer o Aburrir, que se acaba ahora y le agradecemos por supuesto a todos nuestros invitados. Ana, antes de despedirnos, te seguimos en redes sociales. ¿Estás con intención de llegar a la Cámara de Diputados? ¿Dónde pueden leer sobre tus proyectos, tus propuestas y conversar contigo? Bueno, en mis redes estoy como Ana Romero Flores con dos N en Facebook y Ana Romero Diputada 2023 en Instagram. Arquitecto Jerónimo Ayala, un gusto. ¿Cómo lo pueden seguir también pensando en eso que hablaba de una plataforma política para el futuro? Siempre es bueno conversar y seguir hablando de estos temas. ¿Cómo le encuentran? Yo estoy como Jerónimo Ayala en Facebook y también tenemos página del Partido Plurinacional que la gente puede seguir y ver los avances que tenemos. Muchísimas gracias por haber venido, por haber participado con nosotros. Será hasta una próxima edición la semana que viene. ¡Chao!